Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor los bendiga. Buenas noches. Buenas ¿Cómo se noches, encuentran, hermana mis Ángela. hermanos? Señor la bendiga. Buenas noches a los hermanos. Buenas noches, hermana Ángela y mi hermano. Señor los bendiga. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la dirección del Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche un grupo de sus hijos venimos a estudiar un poco más de su santa palabra, a darle la gloria y la honra y la alabanza a usted, al Hijo y al Espíritu Santo, por permitirnos en esta noche podernos volver a reunir para seguir estudiando este maravilloso tema de la reforma pro salud que tanto necesita su pueblo para esta gran preparación que estamos haciendo, para encontrarnos preparados, listos para poder ser trasladados a la Canaán celestial. Le agradecemos, Señor, por impartirnos esta maravillosa luz a través de las Sagradas Escrituras y del Espíritu de profecía que usted ha tenido a bien darle a su profeta este gran mensaje, este legado que dejó para cada uno de nosotros y que podamos instruirnos por medio de estos grandes mensajes y poder practicar esta reforma pro salud que es tan fundamental para nuestra vida, tanto nuestra parte física como nuestra parte espiritual. Síguenos dirigiendo, pues, oh Padre Celestial, por medio de su Santo Espíritu en esta noche y que nos regale ese discernimiento que necesitamos cada día para comprender todas las enseñanzas que usted nos da a cada momento por medio de su palabra y el espíritu de profecía. Todas estas peticiones se las agradecemos, se las pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenidos todos mis hermanos. En esta noche quiero que todos, como la vez pasada, podamos participar. Yo comienzo, luego va a seguir nuestro hermano Jairo. Con cada uno vamos a leer un párrafo. Y los que tengan algún aporte, cada vez que terminemos un párrafo, hacemos el debido aporte. Y luego del hermano Jairo, seguimos con nuestra hermana Mónica en orden de lista, como se encuentra acá. Y luego, por último, nuestra hermana Zoraida. Y bueno, el hermano Carlos no los podemos dejar por fuera tampoco. Entonces, de último, el hermano Carlos y luego sigo yo en orden. Por Entonces, favor, vamos a comenzar. por favor, déjenme descansar un día, si son tan amables. Yo sé que a usted le gusta mucho, hermano, este tema. Adelante, Entonces, hermanita. vamos todos a gloriarnos esta noche con este maravilloso tema que ya me estaban haciendo mucha falta. Fueron varias semanas que no tuvimos el tema, entonces me da mucha alegría poder volver a compartir con ustedes. Muy bien, mis hermanos, entonces cuando ustedes sean hermano, bueno, vamos a seguir con el capítulo 32. Vamos a comenzar con el capítulo 32 hoy. Vamos a mirar si podemos terminar y si no, pues para la próxima semana lo concluiremos hasta donde podamos llegar. ¿Cómo presentar los principios de la reforma pro salud? O sea, ¿cómo debemos presentar estos principios? Mantener en vista el gran objeto de la reforma. Se nota gran falta de instrucción respecto a la reforma dietética, a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares malsanos. Se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes y la miseria que azotan al mundo. Entonces, a estos hábitos malsanos le siguen los crímenes y la miseria que están azotando a este mundo, ¿sí? Al enseñar los principios que rigen la salud, téngase presente el gran objeto de la reforma, que es obtener el mayor desenvolvimiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Siguiendo la reforma podemos tener este buen
desenvolvimiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Demuéstrese que las leyes de la naturaleza, perdón, aquí sí, demuéstrese que las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, fueron establecidas para nuestro bien, que la obediencia a ellas favorece la felicidad en esta vida y contribuye a preparar para la vida futura. Entonces, esto fue algo que Dios nos dio para nuestro bien. Sí, porque Él siempre quiere el bien para sus hijos. Indúzcase a la gente a que estudie la manifestación del amor de Dios y de su sabiduría en las obras de la naturaleza. Indúzcasela a que estudie el maravilloso organismo del cuerpo humano y las leyes que lo rigen, los que disciernen las pruebas del amor de Dios, que entienden algo de la sabiduría y el buen propósito de sus leyes, así como los resultados de la obediencia, llegarán a considerar sus deberes y obligaciones desde un punto de vista muy diferente. En vez de ver en la obediencia a las leyes de la salud un sacrificio y un renunciamiento, la tendrán por lo que es en realidad un inapreciable beneficio. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto? Pues en la salud. Hemos visto que nuestra salud ha mejorado al adoptar la reforma pro salud, adoptar estos principios. Entonces, no es que no sea un sacrificio, que no sea algo muy duro de llevar, sino que cuando nosotros preparemos nuestros alimentos saludables, tengamos esa satisfacción de que no solo nos va a nutrir, sino que nos va a ayudar a mantener una vida, un cuerpo saludable, una mente abierta, una mente despejada, un buen discernimiento espiritual. Entonces es para nuestro propio bien y obviamente para prepararnos acá, para poder ser trasladados a la patria celestial. Todo obrero evangélico debe comprender que la enseñanza de los principios que rigen la salud forman parte de la tarea que se le ha señalado. Entonces, vemos que no solamente es que los obreros predican la palabra de Dios y hablan de doctrina solamente o de profecía, sino que este es un punto también importante, que los obreros deben adoptar esta enseñanza y aprender al menos el ABC de lo que es la reforma pro salud, ¿sí? Tener algún conocimiento para poder impartir a las personas, porque hay muchas personas enfermas, aquejadas por muchas enfermedades, y va a haber un momento en que va a ser necesario que este obrero tenga esa capacidad o ese conocimiento de la reforma pro salud. Adelante, hermano Jairo. Hermano Jairo. Ya ahora que no había este micrófono. Las Okay, exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Hombres y mujeres deben despertar y sentir la obligación de dominarse a sí mismos. Su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. O sea que debemos sabernos dominar, ¿no? Si nosotros estamos enseñados a comer en demasiado, así sean cosas saludables o buenas, pero entonces hay que tener también una medida, ¿no? No extralimitarnos en los alimentos, por sanos que sean. Su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor, hasta de reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones
dones de Dios. de Dios y que deben de conservarlas en la mejor condición posible para servirle. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál es el método de Cristo? Primero ayudar a la gente, ¿no? Y ahí sí predicaba el evangelio, ¿no? El Salvador Hermano trabaja, Jairo, así ya. sí, Va a seguir, hermano Jairo. Hermano el Jairo, usted va a Salvador seguir. trataba, bueno, si quieres dejo hasta ahí. No sé, ya ahí terminó el párrafo. Podríamos, no sé si la hermana Mónica está con buen audio. Ah, bueno, entonces siga. Sí, casi que no lo Adelante, oigo. hermanita Mónica. Ay, espérate que es que se me puso grande esa letra. Seguir los métodos del Salvador. Ahí van, ¿cierto? Sí, sí, hermana. Seguir los métodos del Salvador. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración y del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. Hemos de recordar siempre que el objeto de la obra misionera médica consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario, que quita el pecado del mundo. Contemplándole, se transmutarán a su semejanza. Debemos animar al enfermo y al doliente a que miren a Jesús y vivan. Pongan los obreros cristianos a Cristo, el divino médico, en la continua presencia de aquellos a quienes desalentó la enfermedad del cuerpo y del alma. Dirijan sus miradas hacia aquel que puede sanar la enfermedad física y la espiritual. Háblenles de aquel que se compadece de sus flaquezas. Persuádanles a que se entreguen al cuidado de aquel que dio su vida para que ellos puedan obtener vida eterna. Háblenles de su amor, del poder que tiene para salvar. Amén. Ahora sí, Zoraida, por favor. Usad de tacto y cortesía. En 1792, en todo vuestro trabajo recordad que estáis unidos con Cristo y que sois parte del gran plan de la redención. El amor de Cristo debe fluir por vuestra conducta como un río de salud y vida, mientras procuráis atraer a otros al círculo del amor de Cristo. La pureza de vuestro lenguaje, el desprendimiento de vuestro oficio. Digo, Sí, y vuestro. y vuestro comportamiento, gozo, han de atestiguar el poder de su gracia. Dad al mundo una representación de Cristo tan pura y justa, que los hombres puedan contemplarle en su hermosura.
poca utilidad tiene el intento de reformar a los demás atacando de frente lo que consideramos malos hábitos suyos. Tal proceder resulta a menudo más perjudicial que benéfico. En su conversación con la samaritana, en vez de desacreditar el pozo de Jacob, Cristo presentó algo mejor. Si conocieses el don de Dios, dijo, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Tú pedirás de él, y él te daría agua viva. Juan 4:10. Dirigió la plática al tesoro que tenía para regalar y ofreció a la mujer algo mejor de lo que ella poseía, el agua de vida, el gozo y la esperanza del Evangelio. Esto ilustra la manera, ay, madre, ¿dónde iba yo? Esto Sí, ilustra la manera en que nos toca trabajar. Debemos ofrecer a los hombres algo mejor de lo que tienen, es decir, la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento. Debemos hablarles de la santa ley de Dios, trasunto fiel de su carácter y expresión de lo que Él desea que lleguen a ser. De todos los habitantes del mundo, los reformadores deben ser los más abnegados, bondadosos y corteses. En su vida debe manifestarse la verdadera bondad de las acciones desinteresadas. El que al trabajar carece de cortesía, que se impacienta por la ignorancia y aspereza de otros, que hablan descomedidamente u obra atolondradamente, pueden cerrar la puerta de los corazones de modo que nunca podrá llegar a ellos. Gracias. Bueno, Gracias, Soraya. Bueno, bueno, entonces aquí hay algo muy importante, cómo deben actuar los obreros con las personas a las que le están dando este mensaje. Y bueno, hay que saber cómo se les presenta la reforma pro salud a estas personas. Son personas, vamos a decir que yo voy a un hogar y ahí no conocen la reforma pro salud, es más, no conocen casi del evangelio. Entonces, hay que irles hablando, digamos, de una manera eh, muy discreta, bueno, como algo así, saber la manera cómo hablarles a estas personas. Sí, porque no podemos llegar a una casa y decir, no, es que usted ya tiene que abandonar la carne de plano, de lleno. No, o sea, nosotros con el ejemplo, porque vamos a ver más adelante que con el ejemplo podemos hacer mucho. Entonces, a estas personas, pues con nuestro ejemplo nos van a servir un plato con carne, entonces, ¿qué decimos nosotros? No, nosotros no comemos carne, evitamos la carne. Ay, ¿por qué? Entonces ahí comenzamos con el mensaje poco a poco. A estas personas no se les puede pedir que dejen de lleno la carne, que tienen que abandonar todo lo dañino que están comiendo, sino que irles dando, irles mostrando por qué todas estas cosas son dañinas y bueno, todo esto, irles dando esa instrucción que ellos necesitan y irles mostrando las enfermedades que produce la carne, las enfermedades que produce X o Y artículos, los fritos, las leches, las harinas, bueno, demasiada harina porque sabemos que el gluten está dañando mucho la salud y está provocando muchas enfermedades, entonces hay que evitarla al máximo. Entonces debemos de tener tacto, los obreros deben de tener tacto para dar esta reforma a las personas que uno le está comenzando a dar el mensaje. Adelante, hermano Carlos. La reforma en el régimen alimenticio debe ser progresiva. Desde el comienzo de la reforma pro salud,
hemos encontrado que era necesario educar, educar y educar. Dios desea que continuemos esta obra. Al enseñar la reforma pro salud, como en toda otra obra evangélica, debemos tener en cuenta la situación de la gente. Hasta que podamos enseñarle a preparar alimentos saludables, apetitosos, nutritivos y sin embargo poco costosos, no estamos libres para presentar los principios más adelantados de la alimentación saludable. Bueno, hasta aquí la profeta nos enseña, ¿no? Nosotros estamos llamados a educar, educar y educar. O sea, la enseñanza aquí es clave, es determinante, educar. Nosotros no estamos llamados a llegarles a las personas y decirles, es que usted tiene un hábito pervertido, es que usted está pisoteando las leyes de la salud, es que usted está usando una falda muy alta o es que esa blusa está descotada. No, lleguémosles a educar. Y entonces, lo primero que dice la profeta acá, antes que enseñarles cualquier otra situación, a ver, enseñémosles primero cómo es que deben preparar alimentos saludables, apetitosos, nutritivos y poco costosos. Primero es eso, enseñémosles. Y una vez que les enseñamos, entonces sí, dice, que debemos presentar los principios más adelantados de la alimentación saludable. O sea que acá nos enseña, ¿no? A ver cómo es que debemos actuar. A ver, no vamos a llegar a darles, como dicen, a darles hasta con el balde del agua a la gente que está tomando café, que está comiendo carne, que está usando pantalones muy apretados o ropa muy descotada. A ver, enseñémosles primero a preparar alimentos saludables y ahora sí, una vez que han aprendido, les vamos a decir cuál es el prejuicio, cuál es el daño, cuáles son los resultados del uso de esa ropa, de la comida que están comiendo. Y si lo hacemos, hermanos, es con tacto, ¿no es cierto? Con amor. Quizás lo que nos aconseja aquí es no entrar a regañar a la gente porque ha venido comiendo mal, o porque ha venido vistiendo mal, o porque ha venido trabajando mal, sino con mucho tacto, a ver, enseñémosles que el descanso adecuado, enseñémosles cómo preparar, cómo reemplazar la carne, enseñémosles cómo reemplazar el café, y entonces les vamos a dar las razones por las cuales es necesario reemplazar el café. Porque a veces cometemos el error de llegar con los principios de primero y no les enseñamos a la gente cómo preparar los alimentos. Entonces les hemos dado nomás la teoría. Por eso, hermanos, por eso la sierva del Señor dice que en todo congreso se debe llevar una estufa y los elementos necesarios para que las personas que saben preparar los alimentos enseñen a través de clases prácticas a los que asisten al Congreso a cómo preparar alimentos saludables. Y esto lo vamos a poner en práctica ahora en el Congreso de octubre, donde vamos a disponer, allá hay una cocina, hemos de disponer los elementos necesarios, entonces hay que hacer en el programa, hay que destinar unas horas para enseñar a preparar la leche de soya. Vamos a enseñar a preparar, a ver, las ensaladas, cómo es que se deben hacer, sin mezclar verduras con fruta. A ver, vamos a enseñar a hacer un aderezo a base de semillas o de frutos secos, ¿sí? Esas cositas las tenemos que enseñar. Y una vez que las enseñemos, entonces sí podemos presentarles los principios como dice aquí, los principios más adelantados de la alimentación saludable. Voy a continuar. Sea progresiva la reforma alimenticia. Ser progresivo es paso a paso, sí, poco a poco. Bueno, nosotros a estas alturas, hermanos, hemos avanzado muchos años escuchando el tema, concientizándonos, ¿no?
quizás hoy no podemos decir, sí, tiene que ser progresiva y entonces nos la vamos a pasar así todo el tiempo diciendo que es progresiva y nunca vamos a poner en práctica lo aprendido. No, no se trata de eso. Recuerden que estas citas son escritas hace muchos años atrás, desde 1863, que se le dio a la profeta la primera visión sobre la reforma pro salud. Este es el tiempo donde nosotros ya nos hemos educado, ya hemos leído, ya nos hemos concientizado, ya sabemos que para tener el discernimiento espiritual necesitamos, ¿verdad?, los principios de la salud. Pero en las personas nuevas que quizás no lo han escuchado, pues entonces ahí sí tiene que ser progresivo. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Mire que allí dice sin mucho uso. Obviamente, la cita es de hace muchos años atrás, donde los animales no estaban enfermos y no había tanto riesgo, ¿no?, en la leche o la mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Bueno, entonces para nosotros este tiempo ha llegado. Cuando se escribió la cita, se podía usar poca leche o poca mantequilla. Ahora ha llegado, porque ella dice, llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla. Bueno, ese tiempo ha llegado hace mucho rato, porque los animales están enfermos, ¿verdad? Se acerca el tiempo en que debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra. Hermanos, sí, son innumerables las enfermedades en los pollos, en el ganado, en los peces, ¿verdad? Entonces ya no es muy seguro hacer estas cosas. Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos sin aquellas cosas. Descarte nuestro pueblo todas las recetas malsanas. Aprenda a vivir en forma saludable y enseñe a otros lo que aprendió. Sepa impartir este conocimiento como impartiría la instrucción bíblica. Yo les acabé de enviar a algunos hermanos y estoy pendientes de enviarle a otros unos libros de recetas, ¿no? De cocina, comer para vivir. En esos libros, hermanos, pues vendrán algunas cosas que tenemos que obviar, ¿verdad? Ahí tenemos que revisar, examinarlo todo y ahí retener lo bueno, ¿verdad? Pero son libros, un libro muy práctico ese de comer para vivir. Son más de 300 recetas allí que se vienen, ¿cierto? Entonces, dice, sepa impartir este conocimiento como impartiría la instrucción bíblica. Entonces, el modelo es, así como enseñamos progresivamente la instrucción bíblica, pues asimismo enseñemos los buenos hábitos de la salud. Cuando nosotros vamos a instruir a una persona en la doctrina bíblica, empezamos por la base, ¿verdad? Enseñándole que la Biblia es la fuente de la verdad, ¿sí? Enseñándole que la Biblia autoriza a los verdaderos profetas, enseñándole que la iglesia del fin, el pueblo de Dios, tiene profeta hasta el tiempo del fin. Entonces, cuando las personas aceptan la base que es la verdad bíblica y del espíritu de profecía, estarán preparados para aprender y aceptar el sábado, aprender y aceptar el diezmo, aprender y aceptar la venida de Cristo, aprender y aceptar los 7 pilares, ¿sí? Progresivamente. Enseña a la gente a conservar la salud y aumentar su vigor, evitando mucho del arte culinario que ha llenado el mundo con inválidos crónicos. Qué terrible, hermano, saber que en los hospitales, en las EPS, hay un área que se llama el área de crónicos. Y en el área de crónicos, ¿quiénes están? Los que sufren de la presión, los que sufren del azúcar, los que sufren de la tiroides, los que sufren de gastritis. Ahí están, los crónicos. Que Dios nos libre a nosotros de no entrar a ese grupo, ¿verdad? Pero para eso
hay que poner en práctica, ¿cierto?, los consejos. Por precepto y ejemplo demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. Dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 136, 38 y 39. Miren que esta cita es de 1902. Ya son 123 años que tiene la cita. Entonces, voy a dejar ahí, hermanita Ángela, para que su merced continúe. Los que enseñan Muchas los gracias, principios. hermano. Muchas gracias, hermano Carlos. Los que enseñan los principios de la reforma pro salud deben comprender la enfermedad y sus causas. Lo que siempre el hermano Carlos nos ha hecho mucho énfasis, la causa de la enfermedad, hay que ir a la causa, ¿sí? Entonces, hay que comprender la causa, dónde, cómo se causó, por qué se causó esta enfermedad. Y deben entender que toda acción del agente humano debe estar en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Entonces, es por un bien de nosotros. Es para poder obtener una buena salud, un buen discernimiento espiritual, poder pulir nuestros caracteres. Bueno, la alimentación tiene que ver mucho con nuestros caracteres defectuosos, nuestros caracteres explosivos, y bueno, y la salud, pues ni se diga. Entonces, tenemos el ejemplo de Cristo. Venció donde Adán falló en la tentación, a pesar de que Adán estaba rodeado de todos esos árboles que podía comer. Cristo venció en un terreno muy desventajoso, donde no había absolutamente nada y llevaba 40 días ayunando. Entonces, ahí está la victoria. Por eso Cristo debe ser nuestro mayor modelo, ¿sí? Los hombres y las mujeres deben de ser informados con respecto a la habitación humana preparada por nuestro Creador como su lugar de morada y sobre la cual Él desea que seamos fieles mayordomos. Entonces, el Señor mora o sea, nosotros somos la morada de Dios, pero una manera espiritual, ¿sí? No es que Dios se meta en nuestros cuerpos, no. De una manera espiritual, Él mora en nosotros. Entonces, esa morada de Dios, ¿sí? De la manera espiritual, debemos de cuidarla, ¿sí? Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio agradable y vivo a Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sostened los principios de la reforma pro salud y permitid que el Señor guíe a los honrados de corazón. Presentad los principios de la temperancia en su forma más atractiva. Haced circular libros que den instrucción con respecto a una vida sana. Y le agradecemos a nuestro hermano Carlos que nos ha compartido estos libros con todas estas valiosas recetas. Ya yo estuve analizando uno de ellos y bueno, hay que omitir algunas cositas, como ya el hermano nos lo dijo, y retener lo bueno. Ahí hay muchísimas cosas que rescatar. Entonces, debemos de hacer circular estos libros de instrucción con respecto a una vida sana. Entonces no hay excusas, hay ahí, como dice el hermano, como 300 recetas y no hay excusa, ay, entonces, ¿qué voy a comer? Es lo que comúnmente muchos dicen, no, pero entonces usted me quitó todo, usted me va a quitar todo, pero como yo siempre he dicho unas frases, está la carne y está una gran variedad de alimentación que Dios nos da como alimentación saludable. Entonces, está la carne y está la otra clase de alimentación
que la podemos clasificar entre legumbres, granos, bueno, legumbres, las hortalizas, los cereales, las semillas, las frutas. Hay una gran cantidad de cosas que podemos comer, entonces no es que le vamos a quitar todo a una persona o que ya entonces qué vamos a comer, no, hay muchísimo que comer y está la carne. Ahí están las dos opciones. Bueno, vamos a seguir con nuestro hermano Jairo para que no se nos duerma. Hermano, la influencia de nuestras publicaciones sobre la salud. Adelante, hermano Jairo. Se nos durmió el hermano Jairo. Nos Adelante, durmió, hermanita. nos durmió el hermano Despierten al Jairo, hermano Jairo. entonces, sí, entonces vamos a seguir con nuestra hermana Mónica mientras que el hermano Jairo despierta. Se La despierta. indicaciones sobre la salud. La gente se halla en una triste necesidad de la luz que sale de las páginas de nuestros libros y revistas sobre la salud. Dios desea usar estos libros y revistas como medios para hacer brillar la luz que llame la atención del pueblo y le haga prestar atención a las amonestaciones del mensaje del tercer ámbito. Nuestras revistas sobre salud son instrumentos en el campo para hacer una obra especial en la difusión de la luz que los habitantes del mundo deben tener en estos días de preparación divina. Ellas poseen una indecible influencia en interés de la reforma en pro de la salud, la temperancia y la pureza social, y realizarán mucho bien en la presentación de estos temas de una manera debida y en su verdadera luz ante el pueblo. Muchas gracias, hermano. Entonces, ella aquí está haciendo énfasis a las publicaciones, a los libros de salud, ¿sí? Que son muy importantes. Yo creo que nuestro hermano Carlos nos va a compartir para el Congreso algunos folleticos de salud, si no me equivoco, para que le repartamos a las personas cuando demos los temas de salud y bueno, y cuando nuestras hermanas nos presenten las recetas, hermanas y hermanos que deseen presentarnos recetas ese día, entonces vamos a repartir alguna literatura con respecto a los temas de salud y a las visitas también y a todos nosotros, porque nosotros nos debemos instruir para poder ahora sí compartir lo que hemos aprendido. Adelante, Zoraida. Zoraida tiene audio. Bueno, Zoraida salió. Por allá donde ellos están hay muy mala señal, entonces voy a seguir yo. Proyectos sobre la reforma pro salud. Debe haber más esfuerzo fervoroso hechos para iluminar al pueblo sobre el gran tema de la reforma pro salud. Esfuerzos fervorosos. Así que, hermanos, tenemos que tener más fervor. De ahora en adelante, no es sino que nos propongamos con la ayuda del Señor, lo podemos hacer. Proyectos de 4, 8 o 12, 16 páginas y más, que contengan artículos agudos, bien escritos sobre este gran asunto. Deben esparcirse como las hojas de otoño. Debe enseñarse a los pacientes en los sanatorios por medio de disertaciones en la sala, donde hay sanatorios. Debe enseñarse a los pacientes en los sanatorios el régimen correcto por medio de una mesa debidamente provista. Debe enseñarse temperancia a los pacientes de los sanatorios. Mensaje con sabiduría, manejad con sabiduría el asunto de la carne.
En este país, Australia, existe una sociedad vegetariana organizada, pero el número de sus miembros es comparativamente pequeño. Entre la gente en general, la carne es usada mayormente por todas las clases. ¿Sí? O sea, era poco las personas que practicaban la reforma pro salud y era mayor cantidad de personas que utilizaban las carnes, ¿sí? El, es el artículo de alimentación más barato y aún donde abunda la pobreza, se encuentra la carne sobre la mesa. O sea, la carne parece ser que era un artículo muy barato. Por lo tanto, existe mayor necesidad de manejar con sabiduría el asunto de comer carne. O sea, sabemos, como nos estaba diciendo nuestro hermano Carlos ahora, que son personas que apenas les vamos a comenzar a impartir este conocimiento, ¿sí? Estas indicaciones, estas clases. Entonces hay que ir con cautela, ¿sí? Hay que irles paso a paso, progresiva, para ellos que apenas van a comenzar, porque para nosotros ya vamos 100 años adelante, entonces ya llevamos muchos años instruyéndonos en este aspecto. Con respecto a este problema, no debe de haber movimientos bruscos, ¿sí? Hay que saber cómo hablarle a las personas y darles este mensaje, ¿sí? Para que no les caiga como un baldado de agua fría, sino que ir con ellos con mucha cautela, lentamente, y irles enseñando, instruirlos, como ya nos leyó el hermano Carlos, instruirlos con respecto a cómo van reemplazando algunas cosas. Y bueno, por poner un ejemplo, la persona que come todos los días carne, bueno, puede hacerse un propósito de que esta semana solamente va a comer 2 o 3 veces carne. Y así sucesivamente esa carne le enseñamos cómo se reemplaza la carne, a preparar platos ricos para que esta persona no sea muy traumático, dejar la carne así de golpe o dejar la carne lentamente y enseñarles con qué reemplazar el café, cómo preparar las comidas sin frituras, o sea, sin fritar, en aceite, saturar los aceites y enseñarles a preparar platos bien agradables para que ellos poco a poco vayan adoptando esta reforma. Con respecto a este problema, no debe haber movimientos bruscos. Debemos considerar la situación de la gente y el poder de hábitos y prácticas que datan de toda la vida y debemos ser cuidadosos para no imponer nuestras ideas a los demás, como si este asunto fuera una prueba de discipulado. Entonces, debemos de ser cuidadosos con estas personas que toda la vida han tenido sus malos hábitos, han comido carne, bueno, toda esta alimentación dañina, y entonces hay que poco a poco con ellos, lentamente, una reforma progresiva, irlos ilustrando, irles enseñando lentamente, poco a poco, paso a paso, para que a la persona pues no se le vuelva tan complicado, tan difícil, tan traumático hacer este cambio. Dice, una prueba de discipulado como si los que se alimentan especialmente de carne fueran los mayores pecadores, no hacerlos sentir de esa manera, ¿sí? Porque bueno, para nosotros, algunos escritos, la profeta tiene algunos escritos, pero para nosotros que ya tenemos experiencia, somos maduros ya en este aspecto, que ni un solo gramo de carne debe pasar por nuestras bocas, o sea, debe pasar por las bocas de los que se están preparando para encontrarse con Jesús. Entonces, para nosotros sí, pero para ellos, como ya hemos dicho en esta clase, hay que ir lentamente. Entonces, Hermana no Ángela, hacer... Sí, hermano. qué pena. A mí me gustaría preguntarle a los hermanos qué entienden cuando en esta cita leemos
debemos ser cuidadosos para no imponer nuestras ideas a los demás, como si este asunto fuera una prueba de discipulado. ¿Qué entienden, hermanos, cuando se dice que el no comer carne es una prueba de discipulado? Adelante, hermanitos, opinen libremente, por favor. ¿Qué se entiende cuando usted lee eso, hermana Adriana, hermanita Elisa, hermano Fernando, hermano Jairo, hermano Humberto, hermanita Mónica? ¿Qué entienden ustedes cuando leen eso? ¿Qué será una prueba de discipulado? A ver, hermanita Elisa, ¿me está escuchando? Hermanita Adriana, hermanito Fernando. Se durmieron todos, hermano. A ver, hermanos, ¿estamos escuchando, hermanitos? Bueno, al menos confirmen que sí me están escuchando, hermanos. Aló, aló, aló. Estamos escuchando bien. Bien, hermano Jairo, gracias. Bueno, ¿qué entendemos cuando dice Sí, lo que estamos escuchando, hermano, lo estoy escuchando. eso, hermanita? Gracias a Dios, hermanita. Me alegra mucho también escucharla a usted. ¿Qué entendemos cuando dice que ese asunto de no comer carne fuera una prueba de discipulado? Como cuáles son nuestros propios desafíos, cada uno que tenemos. Hermanita Mónica, eso es lo que usted trata de decirme, que eso es lo que es una prueba de discipulado. Sí, Ya, gracias, hermanita Mónica. ¿Alguien más? Hermano Jairo, ¿qué entiende usted? Muchas gracias, hermanita Mónica. Hermano, pues de pronto entiendo que ya cuando uno es discípulo del Señor y pues hay que obedecer lo que Él manda, ¿no? Y entre lo que Él manda pues, está la reforma pro salud, en la cual incluye no comer carne, ¿no? Entonces creo que como discípulo de Cristo, pues hay que obedecer todas estas leyes que el Señor manda, ¿no? Ya, hermanito Jairo, muchas gracias. Bueno, hermanos, verán, acá en este aspecto, eh, el título de este párrafo que estamos leyendo es Manejad con sabiduría el asunto de la carne. Y dice el texto, debemos considerar la situación de la gente, ¿sí? Hay que considerar la situación en que se encuentran las personas, ¿no? Hay personas que por su edad o por su estado de enfermedad no pueden consumir ciertos alimentos, ¿cierto? Con respecto a este problema no debe haber movimientos bruscos, ¿sí? Que una persona ha venido comiendo carne toda la vida o ha venido tomando café toda la vida y de repente llegamos nosotros y no, ya, inmediatamente deje, ya, no más. Movimientos bruscos es eso, ¿no? Hay que considerar la situación de la gente, tiene que ser progresiva. En estas personas que no han conocido la verdad, tienen que los cambios ser paso a paso, progresivos, ¿sí? Y el poder de hábitos y prácticas que datan de toda la vida. Y debemos ser cuidadosos, dice, para no imponer nuestras ideas a los demás. Puede haber alguna persona que es fuerte en ese aspecto y gloria a Dios por eso, que ya no come carne, que ya no toma café, que ya no toma leche, ya no consume huevos. Amén por eso. Es fuerte. Le llevó tiempo hacerlo, pero gracias a Dios lo hizo. Pero hay personas que apenas van a iniciar. Entonces la persona que ya no come todas estas cosas, o la persona que ya viste adecuadamente, ¿sí?
no puede llegar a hacer cambios bruscos y a tratar de imponer sus ideas a los demás. Sí, es verdad que la persona para la gloria de Dios ya aprendió, ya tiene una experiencia y amén por eso. Está dando un buen ejemplo y puede dar testimonio, pero debe entender que esto es un proceso, es un paso a paso y que a las personas hay que tenerles paciencia. Seguramente, por ejemplo, una persona que tome café, que ha tomado café toda la vida y que toma 4 o 5 veces al día el café. Bueno, a ver, vamos a enseñarle a reemplazar el café. Y le vamos a decir, mire, usted puede prepararse una agüita aromática aquí con estos tés de hierbas. O usted puede hacerse una coladita de auyama o una avenita, un juguito, o se va a comer la fruta. Bueno, a reemplazar eso, ¿no? Y ya no va a tomar café 6 veces al día. Bueno, a ver, hagamos un procesito y lo vamos a rebajar. Ya no 6, sino 4. Y a la siguiente semana, bueno, vamos a rebajar a 3. A la siguiente semana, bueno, vamos a rebajar a 2. Y después ya a 1. Y ese vaso de café ya no va a ser lleno, sino la mitad. Y después la mitad de la mitad, hasta que con la ayuda de Dios la persona en el proceso deja, ¿cierto? Y no hacer de este asunto una prueba de discipulado. ¿Qué significa? Prueba de discipulado es condición para ser miembro de la iglesia o del grupo o de la reunión donde estamos. Eso es una prueba de discipulado. Ejemplo, yo no les puedo decir acá, hermanos, los que están todavía comiendo carne no pueden formar parte de este ministerio ni de este grupo de WhatsApp. Eso no puedo decirles, porque eso no debemos hacerlo. Hermanos, los que todavía están tomando café no pueden pertenecer a este grupo. Eso no puede ser. Ahorita en la conferencia general, allá en San Luis, se acaba de poner en el manual de iglesia que los que no devuelven el diezmo fielmente no pueden tener cargos. Esa es una prueba de discipulado. No, porque ese es un asunto entre la persona y Dios. Si la persona no trabaja y no recibe ingresos, ¿cómo se le puede exigir u obligar a que devuelva el diezmo y la ofrenda si la persona no genera ingresos? La persona puede servir a Dios a través de sus talentos, puede orar, puede acompañar y ahí está sirviendo a Dios, pero si no recibe ingresos, en otras palabras, entonces los pobres o los incapacitados para trabajar no van a ir al cielo, entonces según ellos, porque no diezman. Entonces eso no estaría bien. No podemos hacer del consumo de carne una prueba de discipulado. En la iglesia de la Reforma, hermanita María Doris, que sí, creo que estaba aquí, yo la miré, sí, aquí está la hermanita, no sé si ya puede hablar, si ya está mejorcito. Pero en la iglesia de la Reforma, Sí. hermanita, no sé si usted que estuvo y conoce un poco más, y el hermano Jairo también. Allá en la iglesia de la Reforma sí se hace del consumo de la carne una prueba de discipulado, ¿cierto, hermanita? Si me está escuchando y nos puede ayudar, o hermano Jairo, adelante. Sí, hermano, pues yo en el tiempo que estuve en la reforma del 14, allá, cuando la persona ya se va, pues mientras está como asistente, como visita, pues no le exigen todo eso, ¿no? Pero ya en el momento que se va a bautizar, sí ya le exigen de que debe ya estar observando la reforma por salud, ¿no? Es un requisito. Bueno, hermano, requisito para bautizarse que ya no debe estar comiendo carne. Y eso no está bien, porque habrán personas que por sus hábitos de toda la vida no van en el progreso. Y aquí nosotros no estamos dando permiso ni licencia para comer carne, ni huevos, ni leche, ni café. No, estamos explicando que la profeta dice que eso es un proceso
y no debe ser una condición para pertenecer a la iglesia o al ministerio o a un grupo, ¿cierto? Ese es un asunto que las personas deben ser educadas para reemplazar estos productos y deben ser educadas para aprender los principios de la buena salud y dejarlas con Dios, cada persona. Por eso es que, hermanos, el asunto del diezmo es un asunto muy personal, muy privado. La persona tiene la libertad de elegir dónde los invierte, cómo los invierte, cuándo los invierte. Sí, eso no debe ser una condición. Ni nosotros estamos ni pidiéndoles, ni tampoco fiscalizando quién da, quién no da. Es un asunto muy voluntario y muy personal. Si la persona decide, no, yo esta vez voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, es una situación muy personal y con Dios. Maite Ángela, qué pena nos extendimos. Adelante. Hermano Carlos, una pregunta. Sí, hermano Fernando, buenas noches. Hermano Carlos, ¿una persona que no guarda el sábado puede estar dentro del grupo o no? Bueno, hermano, ¿verdad? Entonces, gracias, hermano Fernando, por esa pregunta. Eh, el comer carne no es una condición de discipulado, ¿cierto? No es. Pero obviamente la persona debe ser educada y ayudada, ¿no es cierto? Pero el guardar el santo sábado en una persona que está ya años con nosotros, que ya ha aprendido la verdad y sin embargo voluntariamente decide transgredir el sábado, nosotros no podemos decirle, mire, usted ya no puede estar acá porque usted está pisoteando el sábado. Pero sí debemos ayudarla. Si nos enteramos de eso, pues orar por esa persona, amonestarla con amor y decirle, bueno, mire, por favor, es un asunto, es el sello de Dios, es un asunto de relación con Dios, de amor con Dios, es un asunto de paz interior y ayudarle, ¿cierto? Pero si la persona abiertamente decide pisotear el sábado, pues sus mismos frutos la van a llevar a otras cosas, porque el que no guarda el sábado no va a guardar los otros mandamientos, ¿sí? Y lo contrario, ¿no? El que guarda el sábado con la ayuda de Dios va a guardar los otros mandamientos. Entonces, la situación, hermano Fernando, varía según las personas, ¿no? Si la persona está nueva, está aprendiendo y todavía no ha entendido bien la verdad de cómo se debe guardar el sábado o de guardar el sábado, está en el proceso también, está en el proceso. Pero si la persona ya lleva años, ha sido educada, ha sido instruida, hay que amonestarla con amor. Y si la persona decide persistir en eso, pues está en pecado abierto. Y en pecado abierto, la Biblia da la norma para proceder con una persona que está en pecado abierto. Pecado abierto es voluntariamente insistir en transgredir la ley de Dios. Y pecado abierto puede ser transgredir el santo sábado abiertamente, continuamente. Pecado abierto es estar en adulterio también o estar en idolatría, ¿cierto? Pecado abierto. Y la persona debe ser, obviamente, separada, ¿sí? Separada, no abandonada, sino separada, amonestada, darle un tiempo para que la persona reflexione, no dejar de llamarla, de ayudar, de orar por ella. Pero si la persona definitivamente persiste en eso, bueno, pues entonces no podemos negarle, digamos, la entrada al grupo o así, porque la persona puede con el tiempo arrepentirse, ¿verdad? Pero hay casos donde la rebelión es doctrinal y las personas comienzan a creer que el Espíritu Santo no es Dios o que Cristo fue engendrado
o comienzan a creer que el sábado no es el día de reposo. Bueno, ahí sí definitivamente toca apartarlos y pues limpiar el campamento, como se dice, ¿verdad? No descuidar a la persona y de pronto seguirle ayudando, escribiendo por el interno. Pero si definitivamente la persona ya no, bueno, pues hay que seguir el camino y, como dijo el Señor, sacudirse el polvo de los zapatos y continuar, ¿no? Hermano Fernando, no sé si está respondida la pregunta. Sí, hermano Carlos, y también me gustaría darle un testimonio sobre el consumo de carne. Inicialmente, cuando yo no pertenecía a la iglesia adventista, yo consumía mucha carne, pero después con el tiempo, con los estudios que hicimos con don Jairo, me di cuenta, o él me enseñó que nosotros no deberíamos comer carne. Y resulta que yo cogí y corté el consumo de carne de un día para otro, y yo a los pocos días me sentí débil. Entonces me puse a analizar la cosa y me tocó otra vez consumir carne e irle bajando de a poco, de a poco, de a poco. Realmente eso pasa conmigo, pasó eso. Yo corté tajazmente el consumo de carne y me empecé a sentir débil. Pero ya con el tiempo ya uno va dejando el consumo hasta cuando en menos de un mes uno ya toma la decisión de no comer carne y el organismo ya no, pues, se va a sentir mejor. Está bien, hermano Fernando, sí, así debe ser. Y por eso es que debemos ser cuidadosos, no hacer cambios bruscos. Sí, lo acabamos de leer. No hacer cambios bruscos, porque cuando hace cambios bruscos se puede causar daño al organismo, ¿cierto? Y las personas pueden enfermarse más todavía. Entonces sí que hay que ser cautelosos, con sabiduría y progresivo, ¿no? El asunto. Hermanita Mónica, tenía el micrófono abierto. ¿Usted iba a comentar algo, a preguntar algo o a aportar algo, hermanita? Adelante. Bueno, entonces, hermanita Ángela, siga, por favor. Sí, hermano. ¿Me puede señalar dónde vamos? Ahí estamos iniciando, hermanita, aquí el párrafo. Ah, bueno. Todos deben tener la luz en este asunto, pero preséntesela cuidadosamente. Hábitos que durante toda la vida se pensó que eran correctos no han de ser cambiados por medidas drásticas y bruscas. Lo que nos decía aquí el hermano Fernando. Si la persona dice, bueno, ¿y cómo reemplazo la carne? Tenemos que irle diciendo, bueno, solamente, bueno, vaya dejándola lentamente y la va a ir reemplazando con X o Y proteína vegetal, ¿cierto? Y irle recomendando la proteína vegetal y hasta que ya la vaya dejando lentamente. Ya la otra semana ya va a mermar la carne, solamente es hoy comió, mañana no, y así hasta que ya la vaya dejando completamente. Debemos educar a la gente en nuestros congresos campestres y en otras grandes asambleas. Bueno, ahorita viene un congreso y es la oportunidad maravillosa para que nos eduquemos todos y educar a las visitas que lleguen al Congreso. Aunque deben presentársele los principios de la reforma pro salud, la enseñanza debe respaldarse con el ejemplo, ¿sí? Imagínense nosotros dando un mal ejemplo y diciéndole a la gente que hay que dejar de comer algunas cosas. Entonces, el ejemplo cuenta mucho. Entonces, hay que dar primero ese ejemplo y ahí sí ya proceder también. Quizás a veces el ejemplo que uno da es una de las mayores enseñanzas. ¿Por qué? Porque en una mesa se sirven X o Y alimentos. Ay, ¿usted por qué no quiere comer eso?
Ah, no, es que nosotros, yo llevo la reforma pro salud, vea, entonces comienza uno a explicarles es por qué no como X o Y alimento. No se incluya ninguna clase de carne en nuestros restaurantes o comedores en los congresos y reemplácese esta con frutas, cereales y vegetales. Bueno, estamos hablando de hace, bueno, esta cita parece ser que está de 1896. Entonces, hace muchos años ella escribió esto. Obviamente, pues ya a estas alturas nosotros obviamente no vamos a hacer un congreso y vamos a repartirle carne a las visitas que son carniceras. No, obviamente esto no va a pasar con nosotros. Era en ese entonces que se estaba dando estos temas de salud, que fue al comienzo, y entonces ella habla sobre los congresos que no se debían de dar carne, repartir, bueno, poner carne en las mesas. Entonces dice, no se incluya ninguna clase de carne en nuestros restaurantes o comedores en los congresos y reemplácense esta con frutas, cereales y vegetales. Debemos practicar lo que enseñamos. ¿Sí? Debemos ponerlo en práctica. Cuando nos sentamos a una mesa donde se proporciona carne, no hemos de atacar a los que la emplean, pero nosotros mismos debemos dejarla a un lado. Y cuando se nos pregunta la razón por la cual hacemos esto, debemos explicar de manera amable por qué no la usamos. Entonces, esto era lo que les estaba comentando hace un momento, que inevitablemente las personas van a preguntar. Y no estamos hablando aquí, ella no está hablando aquí, esta última parte que leí, de los congresos, porque obviamente nosotros no vamos a hacer un congreso y a repartirle carne a los que comen carne. No, a veces vamos a donde algún familiar, una reunión familiar o una amistad nos invita, que le vamos a dar un estudio bíblico, por poner un ejemplo, por poner varios ejemplos, y que nos sirvan. Ah, ve, aquí les preparamos un almuercito, ¿cierto? Y les sirven a uno un platico de comida, y bueno, sirven todos ahí, la familia, y les sirven a uno. Entonces, quizás sea una de las ocasiones a las que ella se refiere, ¿sí? Vamos a continuar aquí con el hermano Fernando para que nos lea el próximo párrafo. Qué pena, señor Ángel, lo que pasa es que tengo un teléfono muy pequeño y me queda difícil. Ah, bueno, entonces vamos a seguir con la hermana Mónica. Si tiene audio, por favor. Adelante, hermana Mónica. Bueno, no tiene audio la hermana Mónica. Bueno, Ay, entonces voy a seguir. estaba ¿Sí? hablando aquí. Tiempo para Adelante. guardar. Nunca he sentido que era mi deber decir que nadie debe probar la carne bajo ninguna circunstancia. Decir esto cuando la gente ha sido enseñada a vivir a base de carne en gran medida sería llevar las cosas a los extremos. Nunca he sentido que era mi deber hacer declaraciones categóricas. Lo que he dicho, lo he dicho dominada por un sentido del deber, pero he sido cuidadosa en mis declaraciones porque no quería dar ocasión para que nadie fuera conciencia de otra persona. He estado pasando una experiencia en este país que es similar a la experiencia que tuve en campos nuevos en los Estados Unidos. He visto familias cuyas circunstancias no les permitirían surtir su mesa con alimentos sanos. Vecinos no creyentes les han enviado porciones de carnes de animales recientemente sacrificados. Han hecho sopa con la carne, proporcionando a sus grandes familias de niños comidas a base de pan y sopa. No era mi deber, ni creía que era el deber de ninguna otra persona, sermonearlos acerca de los males de comer carne.
siendo sincera piedad por las familias que acaban de aceptar la fe y que están presionadas por la pobreza, que no saben de dónde saldrá su próxima comida. Hermana No, Mónica, ujú. hermana Mónica, algo no debemos pasar aquí. Ella está hablando de las familias muy humildes que acaban de aceptar la fe. Entonces, aquí quería como hacer énfasis en eso, ¿sí? Eran tan pobres que sus vecinos les daban era carne. Entonces, ¿qué hacían? Comer sopita de carne con pan. Exacto. Entonces ella no vio conveniente de irles a decir, no, es que usted no, porque ella actuó ahí en ese momento con cautela, ¿sí? Eran personas que acaban de aceptar el evangelio y entonces con esas personas es que ella recomienda el tacto, ¿sí? Adelante, hermana. No es mi deber darles un discurso acerca de la forma sana de comer. Hay un tiempo para hablar y hay un Ujú. tiempo para hacer silencio. La oportunidad constituida por circunstancias de este orden es la de hablar palabras que animen y bendigan en vez de condenar y reprobar. Los que han vivido a base de un régimen de carne toda su vida no ven el mal de continuar en esa práctica. Deben ser tratados con ternura. Mientras combatimos la glutonería y la intemperancia, debemos tener en cuenta las condiciones a las que la familia humana está sujeta. Dios ha suplido las necesidades de los que viven en las diferentes partes del mundo. Los que quieren colaborar con Dios deben reflexionar con cuidado antes de especificar qué alimentos deben consumirse o dejarse a un lado. Es necesario tratar con las poblaciones. Si la reforma pro salud se enseñara en su forma extrema a los que no pueden adoptarla por las circunstancias especiales en que se encuentran, de ello resultaría más mal que bien. Se me ha encargado que mientras predico el Evangelio a los pobres, les aconseje que coman lo que es más nutritivo. No puedo decirles, no debéis comer huevos, ni leche, ni crema. No debéis usar mantequilla al preparar vuestros alimentos. El Evangelio debe ser predicado a los pobres, pero todavía no ha llegado el momento de prescribir el régimen más estricto. O sea, ante todo, primero el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sigo o sigues tú? Allí. Gracias, hermanita. Tenía el micrófono cerrado. Sí, hermanita, gracias. Muy importante ahí porque son familias, que ella está hablando de estas familias pobres, estas familias que acaban de recibir el mensaje, entonces no era el momento de darles este régimen tan estricto. Sí, como ya hemos dicho más atrás, pues con estas personas hay que ir con cautela y guardar silencio en algunos momentos hablando de estas personas. Obviamente, hoy en día ya no es nuestro caso. Entonces, nosotros ya tenemos este conocimiento y la verdad es que pues ya todos tenemos este conocimiento y le daremos cuenta a Dios si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Eh, Sabemos de que seremos, seremos juzgados de acuerdo al conocimiento que tengamos, ¿sí? Entonces, ya en lo personal le tenemos que dar cuentas a Dios si estamos fallando en este aspecto. Un método erróneo de trabajar. No os aferréis a ideas aisladas, ni hagáis de ellas pruebas, criticando a otros cuya práctica pueda no concordar con nuestra opinión, sino estudiad el tema en forma amplia y profunda y tratad de poner vuestras ideas
y prácticas en perfecta armonía con los principios de la verdadera temperancia cristiana. Hay muchos que tratan de corregir las vidas de otros atacando lo que ellos consideran como hábitos erróneos. Van a quienes piensan ellos que están en error y les enseñan el defecto, pero no tratan de dirigir la mente hacia los verdaderos principios. Tal conducta a menudo dista mucho de obtener los resultados debidos. Tal conducta a menudo, sí, cuando hacemos evidente el hecho de que estamos tratando de corregir a otros, también despertamos su combatividad y hacemos más mal que bien. ¿Sí? Existe también el peligro para el que reprocha, el que se arroga la tarea de corregir a otros. Está propenso a cultivar el hábito de encontrar faltas y pronto todo su interés consistirá en buscar faltas y encontrar defectos. No vigiléis a otros para buscar sus faltas. ¿Sí? Entonces, debemos de dar la enseñanza, dar la instrucción, pero no buscar las faltas de, no ir solamente, ay, ya voy a mirar a ver en qué está fallando este. Entonces, no vigiléis a otros para buscar sus faltas o oponerse a sus errores. Educadlos en los mejores hábitos por el poder de vuestro propio ejemplo. Entonces, aquí hay algo muy bonito. O sea, a estas personas se les da el ejemplo, ¿sí? Y el ejemplo es una de las mayores enseñanzas. Entonces, hay que instruirlos, hay que enseñarles a preparar los alimentos, hay que enseñarles porque hay cosas que no las comemos. O sea, en el caso de uno que les está dando el ejemplo, vea, yo no como esto y contarles testimonios, vea que yo dejé tal y tal producto y dejé de padecer tal enfermedad, entonces somos lo que comemos. La misma ciencia hoy en día está aceptando, le está dando la razón a Dios. Y entonces hay que mostrarles, ilustrarles que hoy en día hay muchísimas personas enfermas. En cada hogar, desde los niños hasta los más mayores, todos están enfermos. Entonces, hacerles ver esto, pero con amor, como dice ella, con mucha cautela, con mucho cuidado, sin brusquedades ni nada de eso. Recuérdese siempre que el gran objeto de la reforma higiénica es asegurar el más elevado desarrollo de la mente, del alma y del cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, han sido hechas para nuestro bien. La obediencia a las mismas promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará en la preparación para la vida por venir. Hay algo mejor acerca de lo cual hablar que las faltas y debilidades de los demás. ¿Sí? Hablad de Dios y de sus obras maravillosas. Estudiad las manifestaciones de su amor y sabiduría en todas las obras de la naturaleza. Entonces, de esto es que debemos hablar y no fijarnos en las faltas de los demás, ¿sí? Hay algo mejor acerca de lo cual hablar que las faltas y debilidades de los demás y hacer énfasis en las maravillas y las manifestaciones de amor y sabiduría en todas las obras de la naturaleza. Y practicar el ejemplo, dar ejemplo en esto. Nosotros debemos de dar el ejemplo, primero que todo. Y ya ahí sí, si las personas están dispuestas a seguir, bueno, hay personas que preguntan y dicen, bueno, a mí me gustaría aprender algunas recetas saludables, porque la gente hoy en día se está dando cuenta de que la realidad, que somos lo que comemos y que
y que hay muchas personas que no son de nuestra fe, que no son precisamente adventistas y son vegetarianos y son personas muy saludables. Y la gente hoy en día se ha dado cuenta de eso y le ha dado la razón a Dios. Entonces vamos a dejar acá, hemos por terminado porque ya se nos fue el tiempo. Hermano, no me fijé de la página donde quedamos, no alcancé a anotar, no sé si usted la pudo saber dónde quedamos, hermano Carlos. 5:59. El subtítulo, uno puede dejar ver el subtítulo, hermano. Sí, estamos en la página 449, acá en la parte Ah, superior, ¿no? 409. 449 del PDF. El subtítulo que vamos a iniciar es Enseñar por medio del ejemplo. Enseñar por medio del ejemplo. Muy bien, mis hermanos. Entonces, muchas gracias a los hermanos que hicieron sus aportes. No sé si alguien más quería aportar algo más de lo último que leímos. Señora Ángela, Sí, adelante, hermano. eh, la Organización Mundial de la Salud ya está reconociendo que el consumo de carne le da vida al cáncer. Ellos ya reconocen esa parte. Sí, sí. Sí, y es verdad, yo he analizado algunos médicos que a la verdad pues son muy buenos y hablan de todos estos estudios científicos y dan reportes muy apropiados para la reforma pro salud sobre lo que Dios instruyó a la profeta. Y uno se goza por eso, porque por fin se están dando cuenta de que Dios es sabio, ¿sí? Que Dios es sabio, que Dios no se equivoca. Y por eso es que hoy en día, hermano Fernando y hermanos, hay mucha gente vegetariana que ha optado por el vegetarianismo y no tiene nada que ver con nuestra fe, porque muchas personas se han dado cuenta, inclusive yo he hablado con muchas personas y me dicen, ay, ¿usted cuándo me va a mandar unas buenas recetas, unos buenos consejos para yo cuidarme? Porque es que he estado muy enfermo, muy enferma y yo quiero cuidar mi salud, mire que el médico me ha quitado algunas cosas y bueno, en fin, entonces es algo maravilloso porque como yo siempre he dicho, Dios es sabio, Él no se equivoca. Y a lo largo de todos estos 6.000 años de historia, comenzando con el Edén de Adán y Eva, no fue precisamente una dieta a base de carne que Dios le dio a Adán y Eva, ¿sí? Vemos que los hijos de los hombres, la descendencia de Caín, la descendencia infiel, pues ellos sí se gozaban matando los animalitos y comiéndose. Pero vemos que muchos siguieron este ejemplo de la reforma pro salud. Podemos ver el caso de Daniel y sus 3 compañeros. Entonces, vemos que a lo largo de la palabra de Dios hay muchos temas de salud y ahora pues más todavía el Señor ha tenido a bien, y hablando también pues en el tiempo de los israelitas, como el Señor procedió no fue a darles carne, sino a darles el pan del cielo, a darles el maná. Obviamente ellos no podían cultivar en el desierto porque iban peregrinando, pero cuando se establecieron en la tierra prometida, ellos comenzaron a producir sus propios alimentos, ¿sí? Y ahora en esta última generación que Dios ha tenido a bien enseñarnos esta reforma pro salud, porque Él está preparando un pueblo, eh, para un pueblo puro, santo, que tenga el carácter de Cristo. Y obviamente la reforma pro salud es algo maravilloso que nos va a ayudar a pulir nuestros caracteres, ¿sí? Pulir nuestros caracteres, a nuestros digamos, todo este asunto de estas manifestaciones explosivas que tenemos, las rabias, en fin, todo esto tiene que ver con la reforma pro salud, o bueno, con la reforma, lo que comemos, ¿sí? De acuerdo a lo que comemos,
así lo manifestamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestras bajas pasiones y todo esto, mis hermanos. Entonces, es maravilloso que nosotros, como pueblo de Dios, hayamos conocido este maravilloso mensaje y que cada día lo pongamos más en práctica. Entonces, vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos porque por medio del espíritu de profecía, usted nos ha instruido. Ayúdanos a poner en práctica todos estos consejos, a que podamos hablarle a las personas que están apenas conociendo el mensaje de tu palabra, que podamos ser cautelosos con estas personas, irles enseñando poco a poco lo que es la reforma pro salud, enseñarles de que hay cosas que perjudican nuestra salud y que Dios, que usted, oh Padre Celestial, no se equivocó al darnos esta maravillosa enseñanza, a darnos la reforma pro salud a lo largo de las Escrituras y que estas personas puedan, al adoptar la reforma pro salud, puedan mejorar su salud y dejar de tomar todos estos medicamentos que las personas están tomando, porque todo el tiempo son medicadas para todos sus problemas de salud y que ellos puedan ver que usted es un Dios maravilloso, un Dios que no se equivoca, que quiere el bien para sus hijos, que nos diste esta reforma pro salud, no porque quiera coartarnos la libertad, sino porque nos amas y en su gran amor y misericordia nos los has dado para que vivamos, tengamos vidas saludables, cuerpos saludables y mentes despejadas, tengamos un buen discernimiento espiritual y que todo lo que vamos aprendiendo cada día, oh Padre Eterno, lo vamos compartiendo con otras personas. Quédate con nosotros, oh Padre Celestial, en esta noche, ahora que nos vamos a entregar al sueño, que sean sus santos ángeles rodeando nuestros hogares, que podamos tener un sueño tranquilo y reparador. Bendice también, oh Padre Celestial, a todos los enfermos que se encuentran en nuestra familia, a nuestros hermanos del remanente, si hay alguno quebrantado de salud, oh Padre Eterno, que usted ponga su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Todas estas peticiones, oh Padre Celestial, se las agradecemos y las pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.